Si tienes una historia de terror que aún te persigue, este es el lugar para compartirla. En mi canal de YouTube, cada suscriptor tiene la oportunidad de contar su relato más escalofriante. Puede ser un encuentro con lo inexplicable, un susurro en la oscuridad o un momento que nunca has podido olvidar. Las historias seleccionadas serán compartidas en el canal y juntos daremos vida a esos miedos que se esconden en la penumbra. Para enviarme tu historia, revisa los detalles en la descripción del video o en el comentario fijado. Estoy deseando escuchar lo que tienes para contar. Hay historias que se quedan atrapadas en tu mente, aferrándose a los rincones más oscuros de tu alma. No solo te inquietan, sino que dejan una marca imborrable. Esta es precisamente la historia que quiero contar. Sus sombras aún me persiguen, como un susurro sordo desde las profundidades. Con cada palabra de este relato, regreso a esos momentos de terror, cuando el corazón está a punto de estallar y la mente busca desesperadamente un atisbo de lógica para explicar lo que ven tus ojos. Esta historia no es solo un recuerdo, es una advertencia. Contiene el miedo a lo desconocido, a aquello que desafía toda explicación. Aquí no hay monstruos triviales sacados de cuentos infantiles, ni leyendas fantasmales comunes. Aquí hay una realidad aterradora, implacable y oscura. Brujas que no se desvanecieron con el humo de la historia, sino que continúan tejiendo sus conjuros en los rincones más oscuros del mundo. Sus miradas aún queman mi alma y sus voces resuenan como un eco en la quietud de la noche. Esta historia es una invitación a enfrentar tu propio miedo y sentir cómo un escalofrío recorre tu piel. Bienvenido a mi pesadilla. Ten cuidado, porque después de esta historia, nunca volverás a ver el mundo de la misma manera. Me llamo Carlos, y lo que voy a contarte pasó hace un par de años. No sé si tú o tu audiencia me creerán, pero, para ser sincero, no me importa mucho. Solo quiero sacarme esto del pecho. Trabajé durante casi 10 años como guardabosques en una zona rural montañosa, cerca de un pueblo pequeño en el centro de México. La mayoría de los días eran tranquilos, monótonos incluso. Mi trabajo consistía en patrullar los senderos, asegurarme de que los visitantes no se perdieran y, de vez en cuando, revisar si no había animales muertos o señales de cazadores furtivos. Nada del otro mundo, la verdad. Sin embargo, había algo que siempre lograba inquietarme: una cañada apartada de las rutas principales, un lugar que ni siquiera los lugareños se atrevían a visitar. A primera vista, no había motivos aparentes para evitarla. Era un área verde y frondosa, con árboles imponentes y una brisa fresca que invitaba a quedarse. Pero había algo más, una sensación extraña que nunca pude comprender del todo. La primera vez que noté que algo andaba mal fue hace aproximadamente un año antes de lo que te voy a contar. Durante una de mis patrullas regulares, encontré en esa cañada una cabra muerta. Estaba dispuesta de una forma extraña, con cortes limpios en su cuerpo y rodeada de lo que parecían ser ramas secas dispuestas en un círculo. La cabra no mostraba señales de haber sido atacada por un depredador. Pensé que era obra de algún cazador furtivo o, en el peor de los casos, algún ritual extraño. Informé a mis superiores, pero no hicieron mucho caso. Me dijeron que probablemente era obra de algún animal más grande o, simplemente, alguien queriendo asustar. A lo largo de ese año, encontré más animales muertos en la misma área, algunos más pequeños, otros más grandes, siempre dispuestos de forma similar. Empecé a sentir que alguien o algo
estaba utilizando esa cañada para algo más que solo cazar. Las ramas dispuestas en formas extrañas, pequeños montones de piedras o incluso restos de velas derretidas me indicaban que se estaba haciendo algo allí y no era bueno. Pero, como era de esperar, mis superiores nunca le dieron importancia. Coincidencias, decían. Una noche, cerca de las 9, decidí aventurarme a patrullar aquella zona completamente solo. Algo dentro de mí no me daba paz, como si una voz insidiosa susurrara que debía averiguar qué estaba ocurriendo realmente allí. Llevaba conmigo una linterna, una navaja y mi radio, por si surgía cualquier emergencia. El aire era más frío de lo habitual y el viento que descendía de las montañas emitía un silbido que hacía la atmósfera aún más tétrica. A medida que me adentraba en la cañada, empecé a notar que todo estaba más callado de lo habitual. No se escuchaban los grillos ni el murmullo de los animales nocturnos, solo silencio. Llegué al fondo de la cañada, donde la vegetación era más densa y las ramas de los árboles se entrelazaban sobre mi cabeza, bloqueando casi toda la luz de la luna. Y fue allí cuando lo vi. Un grupo de mujeres, todas vestidas de negro, estaban reunidas alrededor de una fogata pequeña que apenas iluminaba sus figuras. No eran muchas, quizás 5 o 6, pero lo que más me inquietó fue lo que había en el centro del círculo que formaban. A primera vista, pensé que era un montón de ropa vieja o algún tipo de saco, pero pronto me di cuenta de que estaba equivocado. Era un cuerpo, el cuerpo de una persona. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No entendía lo que estaba viendo y una parte de mí me gritaba que debía irme de inmediato, pero no podía moverme. Estaba paralizado, observando cómo esas mujeres se inclinaban sobre el cadáver y murmuraban cosas que no podía entender. La que parecía ser la líder del grupo, una mujer anciana, con el rostro cubierto de arrugas profundas, levantó las manos y comenzó a recitar algo en un tono que me heló la sangre. No era español, eso seguro, pero las palabras, aunque no las entendía, tenían un peso que me oprimía el pecho. Me escondí detrás de un árbol, intentando no hacer ruido, pero estaba seguro de que si alguna de ellas giraba la cabeza, me verían. A pesar de estar a una distancia considerable, pude ver claramente lo que hacían. La anciana dirigió una especie de ritual, moviendo sus manos sobre el cadáver de una manera meticulosa, casi reverente. De vez en cuando, una de las otras mujeres se inclinaba para recoger algo del suelo, ya fuera tierra, hojas o lo que parecían ser huesos pequeños, y los depositaba sobre el cuerpo. Mi respiración se volvió pesada y fue en ese momento cuando una de las mujeres me vio. No sé cómo sucedió, pero en cuanto nuestros ojos se cruzaron, el cántico se detuvo. La anciana levantó la cabeza lentamente y me miró fijamente. Nunca olvidaré esa mirada. Sus ojos estaban vacíos, como si no hubiera humanidad detrás de ellos. Sentí una presión en el pecho, como si me estuvieran aplastando el corazón desde dentro. Fue un dolor tan intenso que casi caigo de rodillas. Sabía que tenía que salir de allí. Corrí lo más rápido que pude, sintiendo que el aire se hacía más pesado con cada paso. Mientras huía, escuché sus voces detrás de mí, pero no me atreví a mirar atrás. No sé si me siguieron o si simplemente me dejaron ir, pero llegué a mi puesto de guardabosques temblando y sin poder decir una palabra. A la mañana siguiente, volví al lugar con otro guardabosques. Para mi sorpresa, no había ni rastro de las mujeres o del cuerpo. Solo quedaban las marcas de la fogata y algunas ramas rotas. Intenté convencerme de que todo había sido un mal sueño, pero no puedo olvidar lo que vi, lo que sentí esa noche.
Desde entonces he escuchado rumores en el pueblo sobre las brujas de la cañada, mujeres que practican magia negra y que realizan rituales en los lugares más oscuros del bosque. Dejé mi trabajo poco después de ese incidente. No podía continuar patrullando aquellos senderos, sabiendo lo que había presenciado. Ahora resido en la ciudad, lejos de aquella cañada, pero cada vez que cierro los ojos, las vuelvo a ver. No sé realmente qué hacían ni por qué decidieron dejarme ir, pero tengo la sensación de que esas mujeres aún permanecen allí, llevando a cabo sus rituales, esperando a que otro incauto cruce su camino. No me interesa si no me crees. Yo sé lo que vi. Las brujas no son cuentos infantiles, son reales y están más cerca de lo que imaginamos. Me llamo Carmen y aunque siempre he sido una persona escéptica, lo que voy a contarte sigue persiguiéndome hasta el día de hoy. No espero que me creas. De hecho, no estoy aquí para convencer a nadie. Solo quiero compartir algo que viví hace unos años y que hasta ahora no puedo explicar del todo. Lo que sé es que cambió por completo mi percepción del mundo. Crecí en un pequeño pueblo al sur de México, un lugar donde las leyendas y supersticiones eran muy comunes entre la gente. Desde niño escuchaba a los más viejos hablar de una colina que quedaba justo al borde del pueblo, un sitio que todos evitaban. Mi abuelo en particular solía advertirme sobre subir allí, sobre todo de noche. Decía que si lo hacía, vería cosas que era mejor no presenciar. Recuerdo que cuando tenía unos 10 años, él me contaba cómo en las noches de luna llena a veces se podían ver luces extrañas en lo alto de la colina y escuchar cánticos que hacían que la piel se te erizara. Según él, había algo en ese lugar que no debía ser molestado y era mejor mantenerse lejos. Yo, siendo un niño curioso, no le di mucha importancia. Para mí, no era más que otra historia de la gente mayor. Con los años me mudé a la ciudad y esas historias quedaron atrás. Pero hace unos 5 años, ya siendo adulto y con familia propia, regresé al pueblo para visitar a mi madre. Mi padre había fallecido hacía poco y ella se había quedado sola en la casa. El plan era quedarme unos días para ayudarla con algunas cosas y pasar tiempo con ella. Al llegar, todo parecía en orden, pero noté que algo la tenía inquieta. Ella tenía una mascota, un perro pastor alemán que la acompañaba desde hacía unos años. Aquella mascota era un guardián leal y nunca mostraba signos de miedo. Hasta esos días, comenzó a comportarse de forma extraña, especialmente por las noches. Se sentaba frente a una de las ventanas que daba hacia la colina, miraba fijamente y gruñía abajo, como si viera algo que yo no podía. Mi madre también me comentó algo que me dejó intranquilo. Dijo que en las últimas semanas había visto a una mujer mayor rondando cerca de la casa, siempre de noche y siempre observando desde lejos. Según ella, la mujer no hacía nada, solo se quedaba allí, en la oscuridad, sonriendo. Mi madre pensaba que tal vez era una vagabunda o alguien que había perdido la razón, pero esa sonrisa la había puesto nerviosa. Yo intenté tranquilizarla, diciéndole que no era más que una anciana desorientada. Sin embargo, la situación empeoró. Una noche, el perro comenzó a aullar y a arañar la puerta de manera desesperada, como si quisiera salir. Decidí seguirlo para ver qué era lo que lo tenía tan alterado. El animal corrió hacia la colina, y aunque sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo, lo seguí. Cuando llegamos a lo alto de la colina, me oculté detrás de unos árboles. Allí fue donde la vi. Era una anciana delgada y encorvada, vestida con harapos negros.
Estaba parada cerca de una pequeña fogata que apenas iluminaba su figura. En sus manos sostenía lo que parecía ser un saco de tela. Aunque me encontraba a cierta distancia, pude escucharla murmurar algo, como un cántico. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba sola. A su alrededor, en la penumbra, había otras mujeres. Sus rostros eran difíciles de ver, pero sus movimientos eran lentos y sincronizados, como si estuvieran realizando algún tipo de ritual. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y me agaché aún más para no ser visto. Lo que me detuvo el aliento fue el cuerpo de un animal en el suelo, rodeado de símbolos tallados en la tierra. No eran los típicos símbolos que uno ve en las películas. No. Estas eran marcas toscas, primitivas, pero llenas de una energía que me hacía sentir como si estuviera en un lugar muy peligroso. Intenté retroceder en silencio, pero mis nervios me traicionaron. Pisé una rama seca que crujó haciendo un ruido muy fuerte. Las mujeres se detuvieron de inmediato y giraron hacia mí. La anciana fue la primera en verme. Sus ojos, no sé cómo describirlos. No había vida en ellos. Eran opacos, como si estuviera mirando a través de mí. Y en ese momento supe que no debía haber venido. Corrí como nunca en mi vida. Bajé la colina casi tropezando con las piedras y raíces, y detrás de mí, aunque no oía pasos, sentía una presencia que me seguía. Al llegar a la casa, el perro se quedó gruñendo frente a la puerta, mirando hacia la colina, como si supiera que algo estaba allí. Yo cerré la puerta con llave y sin decirle nada a mi madre, me fui a mi cuarto. No pude dormir en toda la noche. A la mañana siguiente, mi madre y yo encontramos aves muertas frente a la puerta de la casa. Eran varias, dispuestas en un círculo perfecto. Mi madre, quien siempre fue escéptica, no pudo explicar lo que había pasado, pero en sus ojos vi miedo. El perro, que hasta entonces había sido un animal sano, comenzó a enfermar. En cuestión de días, su estado se deterioró rápidamente y murió sin que los veterinarios pudieran hacer nada. A pesar de lo sucedido, intenté convencerme de que todo era una coincidencia. Me fui del pueblo poco después, pero lo que más me perturba es que hasta el día de hoy sigo soñando con esa anciana y su mirada vacía. A veces siento que aún me observa escondida en algún lugar, esperando. Este no es un relato de fantasmas ni de criaturas irreales. Lo que vi, lo que experimenté, fue real